Proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, verso 1 al 18. San Juan, capítulo 20, verso 1 al 18. Dos secciones encontraremos aquí: la resurrección de Jesucristo y Jesús le aparece a María Magdalena. El primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo:
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Cristo. El Evangelio de hoy es muy bonito. Es una historia bonita. Pero como les había dicho antes, como preámbulo, yo voy a tomar el libro de Job, la epístola, no la epístola, sino la lección del Antiguo Testamento de Job, capítulo 19, versos 23 al 27, y vamos a reafirmar aquí las palabras del Evangelio. Job escribe, o Job dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro, con un cincel de hierro y con plomo, que fuesen en piedra esculpidas para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro. Palabra de Dios. ¿Sabe algo? Voy a empezar con este preámbulo, y usted va a guardar las palabras de este preámbulo, porque la homilía vamos a terminarla con este preámbulo. En nuestro texto comienza el profeta Job su mensaje así: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? ¿Quién con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre? Que las grabaran bien aplomadas, bien afinadas en una piedra para siempre. Y estas palabras, este preámbulo, nos está preparando para otro mensaje más trascendental, para otro mensaje más importante que hay que resaltar. Es la resurrección de Jesús, a lo que Job después nos conduce. La resurrección de Jesucristo. Y estas son las palabras de Job al respecto. Por eso, nuestra homilía para el día de hoy la hemos titulado: Yo sé que mi Redentor vive. En 2 puntos. Cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive, da por sentado que había muerto. Job, al decir mi Redentor vive, sí dice que estaba muerto, que había muerto. Y esto el profeta Isaías nos lo dice claramente. Si usted recuerda el sermón del Viernes Santo en Isaías 53, en especial el verso 9, el profeta Isaías dice: dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y el salmista también ve al Redentor en la tumba y dice, exclamando: no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es el Salmo 16:10. ¿Por qué estoy enfatizando en la muerte de Jesús?
Porque muchas personas están haciendo al igual a Jesús, al igual a un iluminado, a una persona al mismo nivel de Buda, de Siddhartha Gautama. Ellos están en sus tumbas. Pero Cristo, el que estuvo realmente muerto, ha resucitado. Si nosotros negamos la muerte de Cristo o si la minimizamos, como se trata de hacer hoy en día, estamos perdiendo toda la doctrina y toda la fe también. Pero el mensaje que este día nos llama la atención sobremanera es este: mi Redentor vive. Job, ahí cuando estaba mirando esto, cuando estaba meditando en esto, o quizá en esta visión, ve al Redentor resucitado de entre los muertos, muchos años antes. Muchos años antes, más de 1000 años antes. Resucitará el Redentor al fin, es lo que está diciendo. Cuando dice eso, dice va a resucitar, pero a su tiempo. Y ese tiempo fue en el Nuevo Testamento. Job lo ve ya no en la tumba, sino en pie sobre la superficie de la tierra. Y declara Job, hace una gran declaración: mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Esa sí es una declaración de fe. No como la gente que declara hoy cualquier cosa porque las palabras tienen poder. No. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job está diciendo: yo lo vi más de 1300 años después y lo vi en pie. El que estaba muerto, yo lo vi, y su muerte sí fue real. Y miremos esto en el Nuevo Testamento. Los discípulos de Emaús, cuando iban caminando, suponiendo que Jesús era el Redentor, dijeron estos discípulos de Emaús: nosotros esperábamos, nosotros teníamos la esperanza que Él era el que había de redimir a Israel. Sí esperábamos. En Lucas 24:21, dieron por sentada y por real la muerte de Jesús. El Redentor murió. Sí. Y esto fue el mensaje del Viernes Santo. Y nos relata el Evangelio de Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró o murió. Y cuando aquel Viernes Santo José de Arimatea pedía el cuerpo de Jesús, Pilato se maravilló de que ya estuviese muerto, dice Marcos 15:44, porque demoraban un poco más. Y los soldados vieron a Jesús y le vieron ya muerto y no le quebraron las piernas. En Juan 19:33, es que cuando se demoraban mucho en morir, simplemente les quebraban sus piernas para que muriesen más rápido. Y el gran apóstol Pablo no cesa de repetir esta verdad en Romanos 8:34. Dice: Cristo es el que murió. Y en Romanos 5:6 dice: Cristo a su tiempo murió. Alguna vez, en una comisión teológica para recibir un ministro de otra congregación liberal, de hecho, pero que había abandonado eso, cuando le preguntamos sobre la crucifixión y muerte de Jesús, la respuesta que él dio fue: eso ya pasó, no nos importa. Ahora hablamos de un Cristo resucitado y glorificado, ahora hablemos de la gloria de Él. No, sí es importante. Cristo murió. Y así lo expresan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su muerte fue real. Pero Él no se quedó en la tumba, Él vive. Y lo que nos interesa especialmente en este domingo de Pascua es la resurrección. Pero más que esa resurrección es el mensaje
que da para nosotros la doctrina fundamental del que resucitó. El Redentor vive. Y esto debe sonar como la música más dulce y como las palabras del ángel ahí a María en la tumba de Jesús debería resonar también en nosotros como una esperanza firme y un gran consuelo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Le dijo en Lucas 24, versos 5 y 6. Y nos alegramos con los discípulos que se gozaron viendo al Señor allá en Juan 20. Y nos trae verdadero gozo las palabras del apóstol cuando dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. La segunda parte de Romanos 8:34. Cristo fue el que murió, mas aún el que también resucitó. Y más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice la primera carta de Corintios 15:20. Pero esto es muy difícil de creer para el mundo. Y no es más que una mera procesión o una mera repetición de ciertos mantras que se hacen año tras año de algunas iglesias. Nosotros podemos creer esto solamente por la fe que fue puesta como regalo por el Espíritu Santo. Y esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Esa fe viene a nosotros por el escuchar la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en ella. El conocimiento de la verdad de la palabra nos ha infundido la misma seguridad y la misma fe que sustentaba a Job en su triste vida. Job, un personaje bien interesante, un personaje que había perdido todo y su cuerpo estaba envuelto en llagas, clamó con fe y con gran consuelo y esperanza, yo sé que mi Redentor vive. El Espíritu de Dios mediante la palabra ha tocado también nuestro corazón y nos ha persuadido a creer con San Pablo, quien dijo, yo sé y confío en el Señor Jesús. ¿Por qué Él ha resucitado? Yo sé y confío en Él en Romanos 14:14. Y yo sé en quién he creído, dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12. Yo sé en quién he creído. Y así se alegra esta mañana nuestra alma confesando con Job, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, miremos la segunda parte de esta perícopa del día de hoy. Yo sé que mi Redentor vive, no es Él, es mí. Y aquí quiero hacer algunas preguntas. La segunda parte de esta meditación de Pascua Florida es de notarse que Job no dijo, el Redentor vive. Job dijo, mi Redentor vive. Y hay una gran diferencia entre decir, esta mujer es la madre o una madre, y esta mujer es mi madre. Hay una gran diferencia. Y ahí está una gran diferencia entre decir, el Redentor vive y mi Redentor vive. El que vive significa algo especial para mí. Podemos decir, Cristo vive, el Redentor vive, pero realmente debe significar algo especial para mí. Ahora, ¿qué significa mi Redentor? ¿Qué significa mi Redentor para mí? Puede ser un formalismo externo, como se ve en la calle, en las procesiones con bandas marciales. ¿Qué significa mi Redentor para mí?
porque algunos todavía guardan la esperanza de ir a un purgatorio. Dejemos que Job nos ilumine al respecto. Job continúa diciendo, después de deshecha esta mi piel, se traduce, después de que mi piel llegue al sepulcro, sea comida de gusanos, que pasen todas estas cosas, que mi cuerpo vea la corrupción, los estragos de los siglos, sea cena para gusanos. Job sí piensa en morir, Job piensa en descomponerse, en volver al polvo, a la tierra, pero tiene una esperanza. Y es una esperanza que muchos cristianos deben recordar. Y dice Job, ¿qué importa la corrupción del cuerpo humano? Y sigue Job diciendo, después rodearán mi carne estas cosas, pero aún he de ver en mi carne a Dios. Y es como si dijera Job, aunque me rodee la corrupción y reduzca a polvo mi piel y todo el cuerpo, sin embargo, en esta misma carne, en este mismo cuerpo, contemplaré yo al divino Redentor, en este cuerpo, con estos ojos. Y repite Job, que no será otro, ni que será otro el cuerpo con que contemplo vea al Redentor. Dice Job, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, dice el texto que leímos. Y después con sus mismos ojos piensa Job ver al Redentor, no como enemigo, ni como extraño, sino como un redimido, como un elegido, como creyente, como hijo. Y este fue el concepto que albergaba Job en cuanto a su resurrección, refiriéndose a la palabra después, a la resurrección en el último día. Y sabe que el Nuevo Testamento afirma y aclara esta gran verdad que muchos cristianos hoy en día ignoran o han olvidado. Lo que Job nos enseña respecto a la resurrección, el Nuevo Testamento nos lo afirma con aún más claridad. San Pablo pregunta en su conocido capítulo de la resurrección en Corintios 15, en la primera carta, en los versos 35 y 36. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Dicho de otra manera, así como un grano de trigo no puede dar fruto a menos que muera, así nuestro cuerpo no podrá resucitar en la resurrección del último día, a menos que muera primero y se descomponga. Pero sigue el apóstol, así como siguió Job. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Primera de Corintios 15, 42 y 43. En otras palabras, nuestro cuerpo, este mismo cuerpo que poseemos, resucitará y resucitará en forma glorificada. Y era la gran verdad que Job nos estaba diciendo. Así lo expresó Job en su carta. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos le verán y no otro. Nuestro Salvador resucitó al tercer día con el mismo cuerpo que sus amigos lo sepultaron el Viernes Santo. Pero salió Jesús de la tumba con un cuerpo glorificado, de modo que María Magdalena no lo reconoció,
y los discípulos al verlo creían ver un fantasma. Y para que no pensaran que era un fantasma, tuvo que comer con ellos. Asimismo saldrán de la tumba nuestros cuerpos y en forma gloriosa, como el del Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:21, el cual, el Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Y nos promete Jesús, yo vivo y vosotros también viviréis, en Juan 14:19. Este cuerpo será levantado en el día final, en un cuerpo transformado, glorioso, igual al de Jesucristo. Y le veremos en gloria. Y con estos ojos del cuerpo glorificado veremos al Redentor en toda su gloria. Dice San Juan al respecto de ese día, sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, en 1 de Juan 3:2. Es como si el apóstol citara a Job, quien escribió, yo sé que mi Redentor vive, y mis ojos lo verán, y no otro. Si usted viaja por Colombia, va a encontrar siempre un parque, y casi siempre esos parques se llaman el Parque Bolívar o el Centenario, qué sé yo, pero en todo el centro del parque principal hay una estatua de Simón Bolívar. Porque ellos querían perpetuar, labrando, martillando, esculpiendo al que se considera el libertador de ese país. Ellos querían grabar la memoria de ese hombre y a las posteridades mostrarle que ese hombre fue muy importante para este país. Por eso Job escribió ese preámbulo. Eso es lo que quería Job que sucediera con su mensaje de resurrección. Y recordemos una vez más el preámbulo a su mensaje. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro con un cincel de hierro y con plomo fuesen piedras esculpidas para siempre? Dios ha cumplido el deseo de Job. Dios cumplió ese deseo. Sus palabras han sido escritas en un libro para siempre. Este libro es la Sagrada Escritura, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, que nunca pasará. Todos los monumentos esculpidos con cincel de escultor pasarán con el resto del mundo. Las palabras de Job no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús. Mis palabras no pasarán, en Mateo 24:35. Y aunque su mujer lo llamó un simplón, un hombre que nunca tomó decisiones, tenía la gran esperanza de que Job, tenía la gran esperanza Job de ver a su Redentor vivo. Tampoco pasarán jamás las palabras que esta mañana nos proporcionan el gozo de Pascua florida. Yo sé que mi Redentor vive. Y esa fue la esperanza que tuvo Job, y esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes en Cristo. Amén.